El presidente está protegiendo a Naranjo. La bomba de la líder de la oposición Patricia Delgado conmocionó al Congreso. Agitando los documentos en su mano, gritó: "En estos archivos está escrito que el presidente Rivera ha proporcionado protección especial a Naranjo, incluso ha tenido reuniones secretas semanales con él". Los miembros del Congreso se miraban unos a otros con asombro. Pero el verdadero shock vendría en la declaración que Óscar Naranjo haría después de escuchar estas acusaciones. Las 3:47 horas. El Congreso Nacional estaba en sesión extraordinaria, convocada de emergencia después de que Patricia Delgado, líder del Partido de Oposición Democrática, presentara lo que llamó evidencia irrefutable de una conspiración en los niveles más altos del gobierno. La sesión había sido transmitida en vivo a todo el país, y millones de espectadores estaban presenciando lo que podría ser el escándalo político más grande en décadas. Patricia Delgado, una mujer de 52 años con una reputación de integridad política construida durante 20 años de servicio público, se dirigió al pódium con una carpeta llena de documentos. Su rostro mostraba la gravedad de alguien que estaba a punto de exponer algo que cambiaría el panorama político para siempre. Compatriotas, comenzó, lo que voy a revelar hoy pondrá en cuestión todo lo que creemos saber sobre la administración Rivera y su relación con Óscar Naranjo. Los documentos que Delgado mostró incluían registros de reuniones semanales entre el presidente Rivera y Naranjo que databan de 3 años atrás, mucho antes de que Naranjo se convirtiera en una figura pública prominente. ¿Por qué un policía, sin importar cuán respetado sea, tendría acceso semanal al presidente?, preguntó Delgado. ¿Y por qué estas reuniones fueron mantenidas completamente en secreto, sin registro oficial en la agenda presidencial? Las revelaciones continuaron con fotografías tomadas por investigadores privados que mostraban a Naranjo entrando y saliendo del Palacio Presidencial por entradas traseras, reuniéndose con Rivera en ubicaciones privadas, y aparentemente coordinando con el equipo de seguridad presidencial. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 6 meses, explicó Delgado. Muestran un patrón de comunicación secreta que va mucho más allá de una relación profesional normal. Pero la acusación más devastadora vino cuando Delgado mostró transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas legalmente bajo orden judicial. En esta conversación del 15 de marzo, leyó Delgado, el presidente Rivera dice textualmente: "Naranjo, necesitas que tu investigación tome una dirección específica. No puedes exponer a ciertos individuos hasta que yo te dé luz verde". La transcripción sugería que Rivera había estado dirigiendo las investigaciones de Naranjo para proteger aliados políticos. La reacción en el Congreso fue inmediata y explosiva. Los miembros del partido gobernante gritaron "falso" y "manipulación", mientras que la oposición demandaba la renuncia inmediata del presidente. Pero Delgado no había terminado. "Hay más", dijo, sacando otro documento. "Tenemos evidencia de transferencias financieras significativas de cuentas controladas por la presidencia a organizaciones que han proporcionado apoyo logístico a las operaciones de Naranjo". Las transferencias financieras documentadas totalizaban $12 millones durante un periodo de 2 años, todas canalizadas a través de organizaciones no gubernamentales que aparentemente no tenían conexión con las fuerzas del orden. ¿Por qué el presidente estaría financiando secretamente las operaciones de un policía?, preguntó Delgado. ¿Y por qué usar organizaciones civiles como intermediarios? En este punto, el presidente de la Cámara, Fernando Castillo, interrumpió la sesión para permitir que representantes del gobierno respondieran a las acusaciones. El ministro del Interior, Diego Vargas, se dirigió al pódium claramente agitado. Las acusaciones de la señora Delgado son una fabricación política diseñada para desestabilizar al gobierno, declaró. Cualquier reunión entre el presidente y el comisario Naranjo ha sido parte de consultas normales de seguridad nacional.
Pero Vargas no pudo explicar por qué estas consultas normales habían sido mantenidas completamente fuera de los registros oficiales, o porque habían requerido financiamiento secreto a través de organizaciones civiles. Cuando los miembros de la oposición presionaron por detalles específicos, Vargas respondió que asuntos de seguridad nacional no pueden ser discutidos públicamente, una respuesta que solo intensificó las sospechas. Mientras el debate se intensificaba en el Congreso, Naranjo estaba en su oficina en el Departamento de Investigaciones Internacionales, viendo la transmisión en vivo. Su asistente, María González, notó que parecía extrañamente calmado considerando la magnitud de las acusaciones que se estaban haciendo contra él. «Comisario, ¿no debería estar preocupado por esto?», preguntó González. Naranjo sonrió enigmáticamente. «María, a veces las acusaciones más peligrosas son las que contienen suficiente verdad para ser creíbles». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que la señora Delgado ha encontrado exactamente lo que se suponía que encontrara». Esta respuesta confundió aún más a González. Se suponía que encontrara evidencia de su relación secreta con el presidente. Se suponía que encontrara evidencia de una relación secreta. Pero no necesariamente la relación que ella cree que ha descubierto. Naranjo se dirigió a su escritorio y sacó un teléfono encriptado. Marcó un número que González no reconoció. «Sí, es hora. Activa el protocolo Transparencia Total». Pausa. «Sí, entiendo que esto expondrá todo. Ese es exactamente el punto». Otra pausa más larga. «No, el presidente no sabe lo que estamos a punto de hacer. Esa era parte del plan». González se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más complejo de lo que había imaginado. «Comisario, ¿qué está pasando realmente?». Naranjo se dirigió hacia la ventana que daba al Congreso. «Durante 3 años, hemos estado ejecutando la operación de transparencia gubernamental más ambiciosa en la historia moderna. Lo que Patricia Delgado acaba de exponer no es evidencia de corrupción. Es evidencia de la operación más elaborada para combatir la corrupción que se haya intentado jamás. Operación de transparencia. María, el presidente Rivera y yo hemos estado trabajando juntos desde el comienzo de su administración para exponer y eliminar la corrupción sistemática en todos los niveles del gobierno. Pero para hacerlo efectivamente, teníamos que hacer que pareciera que él me estaba protegiendo mientras yo aparentaba estar investigando independientemente». Naranjo explicó que las reuniones secretas que Delgado había documentado no eran para coordinar encubrimientos, sino para coordinar exposiciones. Cada protección que Rivera me proporcionó fue diseñada para darme acceso a información y personas que de otra manera habrían sido inaccesibles. Y cada investigación que yo conducía fue coordinada para exponer la máxima cantidad de corrupción con el mínimo riesgo para las investigaciones en curso. Y los $12 millones. Financiamiento para la operación más compleja de infiltración gubernamental jamás ejecutada. Necesitábamos recursos masivos para infiltrar simultáneamente múltiples ramas del gobierno, múltiples partidos políticos y múltiples niveles de administración. Naranjo mostró a González documentos que revelaban la verdadera naturaleza de la operación. Durante 3 años, hemos tenido agentes encubiertos en posiciones clave en todo el gobierno. Legisladores, jueces, administradores, incluso miembros del gabinete presidencial. Todos reportando información sobre corrupción mientras aparentaban ser parte del sistema que estaban investigando. González se dio cuenta de que estaba viendo la operación anticorrupción más sofisticada en la historia política. Patricia Delgado sabe que está exponiendo una operación anticorrupción en lugar de corrupción. No. Ella genuinamente cree que ha descubierto evidencia de una conspiración. Y esa creencia genuina es lo que hace su exposición tan efectiva. Naranjo sonrió.
Pero lo que ella no sabe es que al exponer nuestra conspiración, está activando la fase final de la operación. En ese momento, el teléfono de Naranjo sonó. Era el presidente Rivera. Oscar, ¿estás viendo las noticias? Sí, señor presidente. Es hora de que procedamos con la fase final. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Señor presidente, en 30 minutos, toda la corrupción que hemos estado documentando durante 3 años será expuesta simultáneamente. Patricia Delgado inadvertidamente nos ha dado la plataforma perfecta. Rivera pausó. Oscar, quiero que sepas que aunque esto funcione, ambos seremos destruidos políticamente. No hay manera de sobrevivir a la exposición de una operación de esta magnitud. Lo entiendo, señor presidente. Pero preferimos ser destruidos por hacer lo correcto que sobrevivir permitiendo que la corrupción continúe. Naranjo colgó y se dirigió nuevamente a González. María, en los próximos minutos, vas a presenciar la revelación más masiva de información gubernamental en la historia moderna. Cada conversación secreta, cada transacción financiera, cada decisión política corrupta de los últimos 5 años va a ser hecha pública simultáneamente. ¿Cómo? Hemos estado documentando todo. Cada reunión del gabinete, cada sesión del Congreso, cada decisión judicial, cada transacción financiera del gobierno. Todo ha sido grabado, fotografiado y documentado por nuestros agentes encubiertos. Naranjo mostró a González un sistema de computadoras que había estado escondido detrás de una pared falsa en su oficina. Este sistema está conectado a bases de datos en 12 países diferentes. En el momento en que active el protocolo Transparencia Total, 3 años de documentación completa será publicada simultáneamente en 47 sitios web de noticias internacionales, 23 organizaciones de derechos humanos y 15 agencias gubernamentales internacionales. González entendió la magnitud de lo que estaba a punto de presenciar. Comisario, esto no solo expondrá corrupción. Esto expondrá todo. Exactamente. Transparencia total significa transparencia total. No podemos combatir la corrupción selectivamente. Tenemos que exponer todo y permitir que los ciudadanos decidan qué tipo de gobierno quieren. Mientras tanto, en el Congreso, Patricia Delgado continuaba presentando evidencia de la supuesta conspiración entre Rivera y Naranjo. Había mostrado fotografías de reuniones secretas, transcripciones de conversaciones, registros financieros, e incluso testimonio de testigos que habían visto a los 2 hombres coordinando actividades. Su caso parecía abrumadoramente convincente. La evidencia es clara, declaró Delgado. El presidente Rivera y Óscar Naranjo han estado operando una red de influencia secreta que subvierte el proceso democrático normal. Han estado tomando decisiones que afectan a millones de ciudadanos en reuniones secretas sin supervisión del Congreso o del Poder Judicial. La acusación técnicamente era correcta, pero Delgado no sabía que las decisiones secretas habían sido sobre cómo exponer corrupción masiva sin alertar a los corruptos. Los fondos secretos habían financiado la operación anticorrupción más grande en la historia del país. Y las reuniones clandestinas habían sido para coordinar la exposición de información que destruiría carreras políticas y enviaría a docenas de funcionarios a prisión. En este momento crítico, Naranjo tomó la decisión que cambiaría todo. Activó el protocolo Transparencia Total. En segundos, 3 años de documentación gubernamental clasificada began flooding news websites around the world. Grabaciones de audio de sesiones del gabinete donde ministros discutían abiertamente sobornos. Vídeos de reuniones del Congreso donde legisladores negociaban votos a cambio de favores personales. Fotografías de jueces recibiendo pagos en efectivo. Transcripciones de conversaciones telefónicas entre funcionarios gubernamentales y líderes criminales.
Pero también se publicó la documentación completa de la Operación Transparencia, incluyendo cada comunicación entre Rivera y Naranjo, cada autorización para la infiltración encubierta, cada reporte de los agentes infiltrados, y cada pieza de evidencia que habían recopilado sobre corrupción gubernamental. En cuestión de minutos, quedó claro que Rivera y Naranjo no habían estado conspirando para proteger corrupción, habían estado conspirando para exponerla de la manera más dramática posible. La reacción fue instantánea y caótica. En el Congreso, los teléfonos móviles de todos los miembros comenzaron a sonar simultáneamente con alertas de noticias. Patricia Delgado, que había estado en medio de su presentación, se detuvo a leer las notificaciones en su teléfono. Su expresión cambió de triunfo a confusión, luego a shock completo. ¿Qué está pasando?, preguntó el presidente de la Cámara, Fernando Castillo. Delgado, con voz temblorosa, leyó de su teléfono: Comisario Naranjo publica 3 años de evidencia de corrupción gubernamental masiva. Presidente Rivera autoriza liberación de documentos clasificados. Operación encubierta expone red de corrupción en todos los niveles del gobierno. En los siguientes minutos, quedó claro que Patricia Delgado había sido utilizada inadvertidamente como el catalizador para la exposición anticorrupción más masiva en la historia política moderna. Su acusación de conspiración había proporcionado la justificación perfecta para que Rivera y Naranjo revelaran todo lo que habían estado documentando secretamente. Los documentos publicados revelaron corrupción en una escala que nadie había imaginado. 23 miembros del Congreso habían aceptado sobornos totalizando más de $45 millones. 12 jueces habían vendido veredictos a cambio de propiedades y efectivo. 6 ministros del gabinete habían facilitado contratos fraudulentos que habían costado al país más de $200 millones. Y todo había sido documentado meticulosamente por la red de agentes encubiertos de Naranjo. Pero quizás la revelación más shocking fue la lista de funcionarios que habían rechazado participar en corrupción y habían cooperado con la investigación encubierta. Esta lista incluía nombres de ambos partidos políticos, mostrando que la integridad existía independientemente de la afiliación política. Patricia Delgado se sorprendió al descubrir que su propio nombre estaba en la lista de funcionarios de integridad probada. ¿Sabían que yo iba a hacer estas acusaciones hoy?, preguntó Delgado cuando Naranjo la llamó para explicar la situación. Sabíamos que eventualmente alguien descubriría evidencia de nuestras reuniones secretas y financiamiento, respondió Naranjo. Esperábamos que fuera alguien con su reputación de integridad porque sabíamos que harían públicas las acusaciones inmediatamente, dándonos la oportunidad perfecta para revelar la verdad completa. Me usaron. La usamos para activar la transparencia total. Pero también la protegimos. Su investigación de nuestra supuesta conspiración fue tan thorough que inadvertidamente validó toda nuestra documentación. Su credibilidad hace que nuestra revelación sea incuestionable. Naranjo pausó. Patricia, usted ha logrado algo que ningún político ha logrado en décadas. Ha forzado transparencia gubernamental completa. En las semanas siguientes, las revelaciones de la Operación Transparencia dominaron el panorama político. Más de 50 funcionarios gubernamentales fueron arrestados. El Congreso inició proceedings para expulsar a 23 de sus miembros. El Poder Judicial comenzó un proceso de purga masiva que removió a 12 jueces corruptos. Y el presidente Rivera, cumpliendo su promesa, anunció que no buscaría la reelección. Pero el impacto más significativo fue en el sistema político mismo. La Operación Transparencia había demostrado que la corrupción masiva era detectable y prosecutable cuando existía la voluntad política para hacerlo. También había demostrado que funcionarios honestos existían en todos los niveles del gobierno, listos para cooperar con esfuerzos anticorrupción cuando se les daba la oportunidad. Naranjo, como había predicho, fue destruido políticamente.
Su carrera en el gobierno terminó cuando se hizo evidente que había estado operando outside normal legal boundaries durante 3 años. Pero también se convirtió en un héroe internacional para organizaciones anticorrupción, que lo reconocieron como el arquitecto de la operación de transparencia más exitosa en la historia moderna. 6 meses después, Naranjo se dirigió al Congreso por última vez, no como un funcionario gubernamental, sino como un ciudadano privado testificando ante una comisión especial sobre reforma gubernamental. Representantes, comenzó, la operación Transparencia nos enseñó que la corrupción prosperó porque operaba en secreto. La solución no es más secretos, es menos secretos. ¿Recomendaría que otros países ejecuten operaciones similares?, preguntó Patricia Delgado, quien ahora presidía la Comisión de Reforma. Recomendaría que otros países encuentren maneras de hacer que la transparencia sea la norma, no la excepción, respondió Naranjo. La operación que ejecutamos fue extraordinaria y arriesgada. Pero solo fue necesaria porque la transparencia normal había fallado. ¿Qué haría diferente si pudiera repetir la operación? Habría encontrado una manera de lograr transparencia sin requerir tanto secreto operacional. La ironía no se me escapa. Tuvimos que operar secretamente para exponer secretos. Naranjo reflexionó. Pero dado el nivel de corrupción que enfrentábamos, no veo que hubiera habido otra alternativa efectiva. Un año después de la Operación Transparencia, el país había establecido nuevos sistemas para transparencia gubernamental continua. Todas las reuniones gubernamentales ahora eran grabadas y hechas públicas dentro de 30 días. Todas las transacciones financieras gubernamentales eran publicadas en tiempo real. Y todos los funcionarios gubernamentales eran required to submit auditorías financieras anuales completas. Patricia Delgado, ahora presidenta del nuevo Departamento de Transparencia Gubernamental, reflexionó sobre los eventos que habían transformado el país. Nunca imaginé que mi intento de exponer una conspiración resultaría en la creación del gobierno más transparente en el hemisferio, le dijo a un periodista. Pero supongo que esa es la lección. A veces, las mejores reformas vienen de los lugares más inesperados. Naranjo, ahora trabajando como consultor internacional en transparencia gubernamental, había encontrado una nueva misión. Mi trabajo ya no es infiltrar gobiernos corruptos, explicó en una conferencia internacional sobre reforma política. Mi trabajo es ayudar a gobiernos honestos a crear sistemas que hacen la infiltración criminal imposible. ¿Cuál es la lección más importante de la Operación Transparencia?, preguntó un delegado. Que la transparencia no es un objetivo político, es una herramienta de supervivencia democrática. Los gobiernos que no pueden operar en transparencia eventually cannot operate at all. Naranjo pausó. Y que a veces, los mayores cambios requieren que good people be willing to be misunderstood temporarily para crear comprensión permanente. La historia de la acusación bomba se había convertido en algo completamente diferente, una demostración de cómo la democracia real requiere citizen vigilance, political carry, y la willingness de sacrificar carreras individuales por reforma sistemática. Patricia Delgado había comenzado intentando destruir una conspiración y had ended up creating the most transparent government in modern history. Y Oscar Naranjo había demostrado que sometimes, the most effective way to serve democracy is to appear to subvert it, if the ultimate goal is to make it stronger, more honest, y más accountable to the people it serves. La bomba acusación había explotado exactamente como se había planeado, no para destruir el gobierno, sino para renovarlo completamente. Años más tarde, cuando Political Scientists studied la Operación Transparencia, concluyeron que había establecido un nuevo modelo para reforma gubernamental, usar las propias instituciones democráticas para forzar transparencia total, even when esas instituciones inicialmente resisten el cambio. Era un modelo que requería extraordinary personal sacrifice de los reformadores,
pero que podía producir extraordinary institutional change cuando executed properly. La acusación de Patricia Delgado había sido completamente correcta. Rivera y Naranjo habían estado conspirando secretamente durante años. Pero la naturaleza de su conspiración había sido exactamente lo opuesto de lo que ella había imaginado. Habían conspirado no para esconder la verdad, sino para revelarla de la manera más impactful y comprensiva posible. Y en el proceso, habían demostrado que la democracia real sometimes requiere métodos extraordinarios para proteger y preservar sus valores más fundamentales.